Muy buenas noches. El circuito de los Arcos le genera a Navarra un déficit de 1 millón de euros al año, algo que ha llevado al Ejecutivo de Barcina a buscarle una salida. De momento, para externalizar su gestión, se convoca un concurso público que permita gestionarlo desde la empresa privada. Ustedes se preguntarán si hay alguien interesado en meterse en ese proyecto en este momento de crisis económica. Pues sí, no solo una empresa, sino varias. Así que de esta forma se abrirá un proceso de selección de posibles candidatos para su arrendamiento. Ahora mismo no se trata de una venta al uso, sino de algo así como de un alquiler de hasta 5 años con opción a compra a partir del tercero. Una de las claves está aquí, ya que a las arcas navarras les puede suponer un ahorro de alrededor de 5 millones de euros. Quién sabe si esta es la vía para gestionar otro tipo de infraestructuras públicas. Lo que está claro es que es una buena noticia que le quita fuerza a la polémica que arrastra el circuito de los Arcos. Eso sí, la polémica que no solo no desaparece, sino que se aviva es la de la puesta en libertad de la etarra Inés del Río, que por cierto ha recurrido el bloqueo de la indemnización de 30.000 euros, una cantidad que el gobierno retiene con la intención de entregárselo a las víctimas. Ella quiere usar ese dinero, ya que lo ha recibido, dice, por daños morales. Anoche en Tafalla, de donde es la etarra, todos los partidos fueron incapaces de ponerse de acuerdo y el Pleno aprobó una moción de repulsa hacia Del Río con el único voto a favor de UPN. El resto, PSN, Bildu e Iniciativa por Tafalla, se ausentaron por discrepancias con la moción. Una vez más se evidencia la fractura social que existe. ¿Seremos capaces de recomponerla algún día? Empezamos Navarra en Abierto. El Gobierno de Navarra convoca un concurso para privatizar la gestión del circuito de los Arcos. Dice el Ejecutivo que pretende garantizar la continuidad de la actividad del circuito y las repercusiones económicas que tiene en la comunidad foral, pero sin que esto suponga ningún coste para el erario público. Quiere que una empresa privada gestione la infraestructura de forma que mantenga la actividad y el retorno económico en la comunidad foral, pero sin que esto suponga coste para los navarros. Se plantea un arrendamiento para un periodo de hasta 5 años, con opción a compra a partir del tercero. Esto de entrada supone un ahorro de alrededor de 5 millones de euros, ya que la actividad desarrollada en el circuito estaba generando un déficit anual de explotación de 1 millón de euros aproximadamente. Es el primer tema de esta noche en el programa de hoy sobre el que debatiremos con los tertulianos que me acompañan en plató y a quien paso ya a saludar. Guillermo Lorea, muy buenas noches. Buenas noches, Gracias Roberto. por estar con nosotros. A vosotros. Coldo Martínez, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bienvenido también. Gabriel Viezma, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gracias también por acompañarnos. Y en último lugar, saludo a Javier Ramírez. Muy buenas noches. Gabón, buenas noches, Roberto. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar por ahí, por el circuito de los Arcos, por una noticia que se ha abordado en Consejo de Gobierno y que nos obligaba de alguna forma hoy a entrar en materia y poner la noticia del día en perspectiva. El circuito de Navarra a concurso. En concreto, su gestión. El Ejecutivo Foral quiere garantizar la actividad del circuito, evitar la deuda anual que genera de 1 millón de euros y preservar de 1 millón de euros al año y preservar el retorno económico que supone para la comunidad. Se plantea un arrendamiento para 5 años con opción a compra a partir del tercero. Mañana se conocerán las bases del concurso público convocado por el Gobierno para adjudicar la gestión del circuito de Navarra. Quieren que siga la actividad del circuito y se mantenga el retorno económico que supone para la comunidad, pero sin que cueste a las arcas públicas. A nadie se le escapa la complicada coyuntura económica, pero también puede ser un momento interesante para calibrar si una empresa privada puede gestionar el circuito. Es decir, si dar continuidad a la actividad y el retorno económico que está generando en Navarra se puede hacer sin comprometer de manera directa o indirecta las cuentas públicas. Actualmente el circuito genera un déficit anual de 1 millón de euros, por lo que con esta propuesta de arrendamiento para 5 años se ahorrarían 5 millones de euros y la entidad adjudicataria podría comprar el circuito a partir del tercer año. La corporación pública ha propuesto al Ejecutivo el concurso a la vista del interés que han mostrado sobre el circuito varias empresas privadas. Vamos a ver si lo que realmente es determinadas opiniones o procedimientos pues realmente tienen una consistencia jurídica y económica.
Los interesados deberán acreditar su experiencia en gestión de instalaciones deportivas y del motor, de patrocinios y derechos deportivos. También se pedirá solvencia económica. El plazo para presentar ofertas concluye el 11 de noviembre. Bueno, pues esos son los datos. Vamos a pedir a nuestros contertulios esta noche que nos hagan en apenas un minuto el titular de lo que deja Koldo Martínez esta noticia. Bueno, yo diría que ya que lo tenemos, algo tendremos que hacer con él, y que no se trata de ahorrar 5 millones en 5 años, sino de dejar de perder 5 millones al año, 1 millón al año, 5 millones en 5 años, como ya sabíamos, cuando ya se habló de hacer el circuito de los Arcos, pero UPN se empeñó y ahí lo tiene. ¿La idea es buena o mala? Ya que lo tenemos, hay que pensar en todas las soluciones, desde cerrarlo hasta venderlo, hasta alquilarlo, hasta todas las soluciones que sean posibles hay que estudiarlas a fondo. Y el objetivo, lógicamente, que los ciudadanos navarros no tengamos que seguir pagando una obra que nunca se debía hacer. Guillermo. Pues yo creo que ahora se toma una decisión adecuada, pero es una decisión que debería haberse evitado si se hubieran hecho las cosas bien. No hay que hacer las cosas al revés. Yo creo que primero hay que detectar una demanda, estudiar la viabilidad y luego crear la infraestructura. No crear una infraestructura faraónica y luego intentar darle contenido, gestionarlo públicamente y luego ver que no hay manera de hacerlo y luego llevarlo al ámbito privado. Yo creo que en este sentido se aprobó una propuesta en el Parlamento el año pasado, creo que propuesta por el Grupo Popular, donde se proponía que se hicieran unos estudios de viabilidad, unos estudios económicos, financieros, viabilidad también social, y antes de dar luz verde a este tipo de proyectos, y también analizar los gastos de explotación durante al menos 10 años. De esta manera, y a partir de ahora, con esa aprobación que tuvo lugar el año pasado, en septiembre de 2012, se evitarían que nuevamente vuelva a ocurrir cosas como el circuito de los Arcos o como el Navarra Arenas. Y otras cosas que también se han hecho, ¿no? Como reducir, poner racionalidad también en tener una oficina en Bruselas, pues se incorpora en la embajada, cosa que es bastante razonable, y otras Luego que se podrían entramos en hacer. esos otros detalles. Vamos a centrarnos en esa primera valoración, Javier, circuito de los Arcos. Sí, no, lo vendemos, lo cerramos. Bueno, es una solución apañada a una mala idea, ¿no? Una mala idea, digo, en su gestión, porque yo, desde luego, lo que no hay que cerrarlo, porque cerrar supone prácticamente pues dejar que se arruine, ¿no? Una inversión de esas características a pesar de lo deficitario que está siendo, con lo cual yo creo que es una solución pues adecuada. Lo que pasa, lo que hay que hacer es garantizar que a la hora de adjudicar ese concurso, pues sobre todo la viabilidad de la empresa a la cual se adjudica pues sea real, ¿no? No nos encontremos con que el circuito esté gestionado durante un tiempo y al poco tiempo, a medio plazo, pues tengan que revertir de nuevo en la administración pública con más problemas de los que tenemos ahora. Con lo cual yo creo que es una buena noticia para los navarros que desde luego los fondos públicos se destinen a otras cuestiones en estos tiempos, pero sobre todo lo que hay que garantizar es desde luego que la empresa que se adjudique pues sea viable, ¿no? Gabriel Viezma. Bueno, con toda la prudencia del mundo, en el sentido de que no deja de ser el inicio de un proceso, de un concurso, de posible sondear un poco el mercado, si hay licitadores, si el capital está por apostar en invertir en este tipo de gestión, y sin perder de vista que, bueno, de lo que ha sido el desarrollo de Navarra y de las intervenciones que se ha hecho en Navarra en cuanto siempre a hacer actuaciones para la sostenibilidad de la población en los diferentes territorios, pues bueno, pues no deja de ser una intervención en un territorio más bien que estaba desangelado y que obviamente contribuye a lo que puede ser la actividad económica y sostenibilidad del territorio. ¿Que eso en algún momento puede tener un coste? No digo que no, pero bueno, si además somos con la gestión capaz de eliminar ese coste, fenomenal. Bueno, pues os invito ya al debate, a que cuando queráis opinar, interrumpir, lo hagáis sin problema. Decía Koldo el planteamiento de, bueno, vamos a pensar realmente qué hacemos con ello. O sea, ¿es real el poder cerrar el circuito? Yo, desde luego que en un momento dado, si es insostenible, las arcas públicas no tienen por qué soportar algo que a lo mejor no es prioritario, y como decía Javier, en estos tiempos pues hay cosas que tienen otra urgencia, otra importancia. De todas maneras, por supuesto, se puede plantear. Yo creo que hay que intentarlo, y desde luego si entra en manos de iniciativa privada, la gestión va a ser eficaz. Si no, no se meterían. Si van a invertir su dinero, si hay un capital que se va
que va a meterse en este circuito no lo va a hacer de cualquier manera. Supongo que hará un plan de viabilidad. Lo que debió hacerse en un principio y no se hizo, lo hará la empresa privada. Yo creo que ya que tenemos la infraestructura es mejor intentar aprovecharla y que traiga esa riqueza. Lo que pasa, Gabriel, es que esa riqueza que se puede traer a una zona en un momento dado que pueda estar más necesitada, no se debe decidir solamente en un despacho político, ¿no? En un departamento del gobierno. Se puede intentar fomentar y atraer inversión privada, creando los medios, allanándole el terreno burocrático, tributario, etcétera, para que se pueda y sea atractivo invertir en un sitio. Pero yo creo que no se tienen que hacer las cosas al revés, que desde un despacho de un gobierno o de un departamento se decida crear una infraestructura y luego ya veremos, ¿no? Es decir, creo que hay que hacer las cosas con cabeza. Hay que recordar un poquito el momento de su gestación, que esto no fue una iniciativa pública, fue una iniciativa privada con participación inicial pública, de forma muy minoritaria. Lo que pasa es que las vicisitudes pues, llevaron a que el gobierno de Navarra asumiera prácticamente pues, la culminación de la infraestructura y la gestión de la misma, pero en su origen no fue público, con lo cual, pues primero hay que ver exactamente, estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo, que a la hora de tomar ese tipo de decisiones por parte del gobierno de Navarra, se tenía que haber asegurado por parte del inversor privado que eso hubiese sido posible llegar adelante y no como sucedió finalmente, ¿no? Que prácticamente el gobierno tuvo que asumirlo, con lo cual pues fue una mala gestación, ¿no? En cuanto a si era buena idea o mala idea, bueno, pues luego ahora mismo, en el año 2013, tras 5 años de crisis, juzgar las cuestiones que pasaban hace 6 o 7 años quizás son sencillas, ¿no? Pero hay que ponerse en la perspectiva de la época. A todos nos sorprendió esa iniciativa, pero bueno, se valoraba desde un punto de vista que era sobre todo iniciativa privada, pero luego hemos visto pues, que hemos tenido que poner todos los navarros, ¿no? Y ahora pues la salida que se plantea pues prácticamente es la única que es posible, a no ser que se plantee el cierre, ¿no? Coldo, y después, hombre, y Javier, es verdad que ahora es muy fácil decir, pero en aquel momento hubo personas y hubo grupos que alertaban de que esto era una obra que no tenía ningún sentido. Pero en fin, estoy de acuerdo contigo que efectivamente, que con pasado el tiempo pues es todavía mucho más fácil. Yo antes decía que bueno, una de las posibles alternativas es cerrar. Efectivamente, es una de las posibles alternativas. Yo no estoy de acuerdo con cerrar, entre otras cosas porque tendríamos que seguir pagando los intereses, tendríamos que seguir pagando la hipoteca y seguramente saldría más caro que mantenerlo abierto y pues con la actividad que fuera, ¿no? Y además mantenerlo abierto con la actividad que sea, Gabriel decía, claro, que esto genera riqueza en los pueblos, en la zona, ¿no? En los pueblos de alrededor. Habría que ver si realmente la riqueza que se está generando en los pueblos de alrededor, si es una riqueza que se queda en Navarra, si es que se lo puede llamar riqueza, pero si se queda en Navarra o si realmente la mayor parte va a La Rioja, como parece que sí. Pero bueno, algo hay que hacer, hay que buscar la mejor salida a tal desastre. Gabriel. Efectivamente, se podía haber hecho muchísimas cosas, como haber dejado la traza pintada tal y como he visto durante muchos años que pasó en la provincia de Zaragoza, en La Muela, en unos terrenos en lo alto de La Muela. Ya se intentó hacer anteriormente una pista de Fórmula 1, un circuito, y obviamente pues también pues se quedó en la traza. Y bueno, esa traza luego dio lugar, me parece a mí, a lo que luego fue La Muela Holding. Pero sí, se pueden tomar muchas vicisitudes y muchos caminos. Obviamente, si el gobierno estaba dentro, pues tiró para adelante con el proyecto, entiendo que queriendo hacer lo mejor para la zona y eso. Luego otras cosas como vienen dado. El que no se equivoca es el que no hace nada. Guillermo. Enlazando con esto, yo creo que es de justicia que de la misma manera que podemos ser críticos y recordando, aprovechando este momento, que lo que no debió haberse hecho o lo que debió haberse hecho de otra manera, creo que también es de justicia decir que esta medida en este momento concreto es la mejor que se puede tomar, porque dejar las cosas como estaban no era acertado. Por lo tanto, en este sentido creo que hay que felicitar al Gobierno de Navarra por esta medida y animarle a que siga tomando más. Ya tomó algunas otras que le propuso la oposición, como cerrar la oficina en Bruselas e incorporar la Embajada de España, y otras tantas que se pueden seguir tomando, reducir el número de parlamentarios o plantear una reforma para que se reduzca el número de parlamentarios o evitar duplicidades absurdas y que se pueda eliminar el Defensor del Pueblo de Navarra, por ejemplo, que es un gasto que no todos los ciudadanos ven como justificado teniendo un Defensor del Pueblo nacional. Por lo tanto, bien, vamos en la línea y hay que seguir, no nos paremos en esto. Yo no voy a entrar en estos temas que está planteando el amigo Guillermo, pero a mí ha habido una cosa que me llama mucho la atención y es que, bueno, no sé si se ha hecho público el pliego de condiciones. Mañana. Mañana.
y que solo hay 10 días para presentarse. Y me imagino que quien vaya a presentarse a gerenciar el circuito lo hará pensándolo bien. Es decir, a mí me da la sensación de que es una oferta que está casi, no sé, teledirigida. Es decir, que casi tiene nombre y apellidos. 10 días, es que en 10 días no te da tiempo a nada en un tema tan importante como este. Y otra cosa, oponerse a que se haga una obra concreta es hacer algo, es oponerse a esa obra. Y decir, y se puede decir, y se dice, y se dijo, qué se podía haber hecho con ese dinero. Sí, no digo que no. Sí, pero a quien le toca decidir, decide, ¿no? Eso es, Pues totalmente de acuerdo. Y lo que digo, y tomar decisiones... Y tiene la responsabilidad, efectivamente. Y se puedes equivocar, no Sí. digo que no. Y también es verdad que, obviamente, si la gente que en aquel momento estaba en el proyecto sabía lo que venía o con la agudeza que venía, pues a lo mejor la decisión hubiera sido otra, probablemente. Una cuestión, creo que es de justicia decirlo también, que a pesar de los resultados que se dicen económicos, esos resultados seguramente están vinculados a las amortizaciones, de las inversiones, etcétera. Claro. La propia actividad, el equipo que está dirigiendo ahora mismo el circuito es un buen equipo. Sí. Es un buen equipo y está consiguiendo, de luego, cosas que hacen que ese circuito, en cuanto a actividad, sea atractivo y sea rentable, con lo cual también sería positivo que esa dinámica a nivel de actividad que está siguiéndose ahora en el circuito de los Arcos, pues siguiese, ¿no? Porque creo que es una garantía de eso, de que este circuito salga adelante y que ojalá en el futuro, pues bueno, pues estemos hablando de una infraestructura que traiga más cosas a Navarra de lo que está trayendo ahora, ¿no? Nos ha faltado, dejadme que brome, un aficionado a las motos y a los coches esta noche en esta mesa. Porque no me digáis también que cuando se han convocado festivales y otro tipo de citas en el circuito de los Arcos, verlo lleno de 20.000 personas, el lugar, pues tiene también su aquel, ¿no? Aunque nos gustaría que estuvieran los 52 fines de semana al año llenos, ¿no? Claro, es como el teatro que se hizo, que se hizo en Javier. Es decir, es un teatro precioso, fantástico, que se llenó, pues creo que un día, ¿no? Y ya el resto del año pues está completamente inactivo, claro. Yo sí quería decir que en la línea de lo que decía Javier, efectivamente a mí me consta, porque además he hablado con algunos de ellos, que la gestión, sobre todo en los últimos tiempos, estaba siendo buena comparado con la gestión que había al principio y que se estaba empezando a ir por una buena línea, pero quizá las circunstancias son las que son, ya llevamos una singladura que ya lleva un tiempo y bueno, pues se ha tenido que tomar esta decisión que quizás es la mejor, pero efectivamente, para ser justos, se estaba empezando a hacer cosas interesantes y se parecía que se iba en la buena línea, pero yo creo que la gestión privada no se equivoca, porque cuando uno se juega su capital, cuando uno dispara con pólvora del rey y uno invierte su dinero, se lo piensa muy bien y desde luego los planes de viabilidad no hace falta que se lo sugiera a nadie, porque van siempre por delante, eso está claro. No sé si Coldot tendrá nombres y apellidos o no. Supuestamente esto es transparente, es un concurso público, pero el consejero sí que ha hablado de que hay varias empresas interesadas, no solamente una, ¿no? Sí. Eso ha dicho. Yo le creo, pero un plazo de 10 días es un plazo muy ajustado, ajustadísimo. Pero ¿se ha respetado la legislación de contratación pública? Porque sí, claro. Es decir, se ha respetado la normativa de contratación pública. Bueno, espero. Es decir, si ya tenía varias novias ese circuito, se ha sabido, se ha planteado, se toma la decisión política, se le da la forma jurídica y se cumple la normativa, yo creo que no hay que ser suspicaces ni andar buscando los tres pies al gato, ni haciendo insinuaciones de no sé de qué tipo, ¿no? No. Es decir, si se cumple la legalidad estrictamente y si no se está haciendo, que alguien lo diga, pero si se está haciendo, pues bienvenido sea. Que hay varias novias, mejor, porque así habrá competencia y las ofertas pues estarán más reñidas y nos beneficiará a todos los navarros. No, llama la por mi atención parte, que- Coldo y Javier, por mi alusiones. parte, suspicacia ninguna. Solo que ya a mí me llama poderosamente la atención el plazo de 10 días, nada más. Estoy de acuerdo con Coldo. Que llama la atención, esto no es construir una jardinera, ¿eh? O sea, no es un concurso para rehabilitar una jardinera de una rotonda, ¿eh? Con lo cual, lo que es ciertamente llama la atención que sean tan pocos días, ¿no? Incluso para garantizar los principios, ¿no? de publicidad, ¿no? Y de libre concurrencia, ¿no? Y de igualdad. Bueno, pues quizás
hubiese sido mejor pues haber ampliado Entonces, el ¿qué plazo, proponéis? ¿no? ¿Reformar la ley de Ahora bien, es contratos cierto que y la contratos realidad con las es que, administraciones públicas? lógicamente, cuando estas cuestiones pasan, hay grupos o empresas que se manifiestan su interés en el circuito, y si el gobierno quiere ceder esa gestión, pues tienen que hacer este concurso público. Tampoco creo que haya ninguna Sí, cuestión pero extraña, Javier, ¿no? si se está cumpliendo la ley y no No, gusta, que no como, digo- no quiero decir, digo, pero- pues entonces habrá que plantearse cambiar la ley si no Por no nos supuesto que gusta. sí, sí, Si sí, se está sí. cumpliendo escrupulosamente, Sí. pues tendrá su Sí. sentido. De momento lo que se está hablando, vamos, lo que viene a ser es un alquiler de la infraestructura, Sí. ¿no? Pues bueno, es una gestión Con posibilidad de venta al exactamente tercer que año. además, quiero decir que entiendo que será por el volumen que por lo que sale a concurso y demás. Quiero decir que en un momento dado hasta una cuestión menor podía haber sido ¿no? Pero bueno, cuando vayan apareciendo las ofertas y vayan al Consejo, yo ya la verdad es que había conseguido que todos hablasen bien del circuito, no quería intervenir más. Bueno, hay algunos comentarios ya en la red, tanto en Facebook como en Twitter. Nos dice Francisco Javier Ochoa que lo entiende, que es normal que para pérdidas tan grandes, pues que mejor que lo vendan, ¿no? ¿Qué os parece que este tipo de decisiones se podrían empezar a aplicar también a otras infraestructuras, como por ejemplo el Navarra Arena? ¿Qué os parece? Yo sinceramente tengo mis dudas, porque una infraestructura pública como es el Navarra Arena, por el propio histórico y comparándonos con otras comunidades autónomas, lo normal es que lo gestione desde la administración pública, ¿no? Se puede considerar la gestión del mismo, el externalizar para optimizarlo, pero yo creo que son cuestiones francamente diferentes. La política deportiva, en este caso de este tipo de infraestructuras, entra dentro de lo que es la actividad de un gobierno. El tema del circuito pues era algo más extraño. No olvidemos que, vuelvo al principio, el circuito tuvo en origen de una idea privada, iniciativa privada, y el Navarra Arena es puramente público, lo cual estamos hablando de cuestiones diferentes. Ahora bien, si se garantiza que se van a optimizar al máximo los recursos, pues también sería una vía a explorar, ¿no? Yo, vamos, no, efectivamente podía ser, ¿no? Pero también, yo solamente también romper una lanza a favor del pabellón, en el sentido que ha sido una de las infraestructuras más demandadas y que más ha pedido en esta ciudad. Y estoy hablando desde cuando el Portland estaba jugando, que se tuvo que adaptar el pabellón de la universidad, y por qué no se tiene un pabellón Navarra y que además se podían hacer más cosas, que es que no tenemos un escenario donde pueda haber grandes eventos. ¿Cuántas veces hemos oído ese discurso? Bueno, pues, de acuerdo, si es que ahora mismo pues a lo mejor no nos acordamos de esos discursos, pero eso fue así. ¿Y cuándo se ha hecho? Cuando se ha tenido dinero. ¿Y cuándo se ha terminado? Pues cuando ha venido la crisis. O sea, desgraciadamente así ha sido. Guillermo Sí. y Colón. Guillermo primero. Sí, yo creo, sin entrar en esta infraestructura en concreto, en el Navarra Arena, pero en general, como principio general, creo que las administraciones deben garantizar una serie de servicios a la ciudadanía, pero que no necesariamente tienen que gestionarlo. Y que la experiencia nos dice que generalmente está mejor gestionado o con más eficacia y más eficiencia por parte de la empresa privada, siempre y cuando estén garantizados los servicios que tiene que garantizar la administración. Eso es como principio general. Luego habrá casos y habrá toda la casuística que queramos, pero en general yo creo que no hay que tener miedo a la gestión privada, todo lo contrario. Aclarar una diferencia. Una cosa es gestión privada de un recurso público, y otra cosa es privatización, ¿no? La privatización supone una cesión total de una infraestructura, de un servicio, Sí, a una empresa privada para que haga y disponga como estime oportuno. Y la gestión privada, un recurso público, una infraestructura, un servicio, supone que hay una gestión indirecta, está pero claro. que sin embargo siguen los criterios que marca la ¿Quién política domina la pública, programación? la política ¿Quién hace la pública? programación? Con lo cual hay que diferenciar. Hay que Yo en este diferenciar. caso sí que soy partidario bueno, pues de que esas cuestiones se exploren de lo que es la gestión privada, pero el tema de privatización pues hay que tener mucho cuidado, porque estamos viendo en otras latitudes nacionales, regionales en concreto, cómo se está apostando ideológicamente por la privatización, dejando de lado pues, un poco el Javier, liderazgo público, ¿no? ideológicamente no se apuesta por la privatización porque la buena gestión no entiende ideologías. La gestión es buena o es mala, no es ni de izquierdas ni de derechas. Es decir, lo que puede ser ideologizado es el miedo a la gestión o directamente a la subcontratación privada de servicios públicos. Esa es la única ideología, que se tiene miedo al sector privado y solo se confía en la administración única y
exclusivamente. Yo estoy de acuerdo en la gestión y que es distinto, pero tampoco hay que tener miedo a que unos servicios públicos directamente se subcontraten en ámbito privado, siempre y cuando tengan los estándares de garantías que se exigen y la vigilancia de la administración. Es decir, el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las administraciones públicas tienen que dar una serie de servicios y garantizarlos al ciudadano. La manera pues será unas veces de una y otras de otra. Muy brevemente, bueno, sí, hombre, Koldo, y avanzamos. Sí, para mí el Navarra Arena es una obra absolutamente excesiva. Es verdad que la gente pedía, que la sociedad pedía un pabellón así, un pabellón que permitiera toda esta celebración de eventos deportivos, etcétera, etcétera, pero el pabellón Arena es un pabellón absolutamente excesivo, incluso en tiempos de bonanza. Era muchísimo más que lo que podía ofrecer y lo que podía pedir la sociedad navarra, y así nos va. La gestión, yo estoy de acuerdo, hay gestión buena y gestión mala, pero la gestión buena es aquella que permite, que consigue mantener los proyectos, que funcionen las estructuras y que respeten los derechos de los trabajadores. Y ahí es donde entran mis suspicacias muchas veces con ciertas gestiones privadas. Muy brevemente, el Gobierno también ha anunciado la externalización del 51% del Centro de Autoaprendizaje de Idiomas del Gobierno foral. ¿Qué os parece? Yo es que iría en la misma línea de lo que he dicho antes, porque he hecho un planteamiento general. Pero sí que en la línea de esto contesto a Koldo una cosa que ha dicho. Es decir, por supuesto que la gestión es buena, pero cuando uno gestiona fondos de terceros, tiene que ser escrupuloso y exquisito. Y cuando esos terceros son todos los navarros, con más razón. Por lo tanto, uno tiene que responder a la gestión que hace al gestionado, ¿no? En este caso son los navarros. Luego, si nos metemos en la política laboral que tienen, si gusta más o menos, es decir, lo que hay que dar es un servicio de calidad y al coste más competitivo y menor para la ciudadanía. Y punto. Y es que no tiene más. Con lo cual, en tu caso, da igual de lo que estemos hablando, porque Javier había dicho que no era lo mismo la actividad de un circuito que la actividad de Lo que sí hay un tema que es claro es que la iniciativa privada solo va a entrar en ámbitos que sean rentables. Las administraciones públicas que tienen que garantizar ciertos servicios públicos que no son rentables, por ejemplo, pues hacer llegar telefonía a un pueblo perdido en una montaña donde no es... Pero en este caso, en este caso desconozco el caso concreto, pero me imagino que si se ha estudiado, supongo que si se ha estudiado ese 51% que se gestione privadamente, será porque se cree que se va a hacer de manera más eficaz. Y en general, salvo que esté justificado lo contrario, yo creo que hay que tender a eso. Respecto al CNI, yo creo que hay que dar un pasito atrás y ver el conjunto de lo que es la Corporación Pública Empresarial de Navarra. Hombre, nos da la sensación de que con sacar un concurso por parte del Circuito de los Arcos, ahora mismo se plantea la privatización del CNI, nos estamos perdiendo la foto completa, ¿no? O bien no existe una foto completa por parte del Gobierno de Navarra de lo que quiere hacer con la Corporación Pública Empresarial, o bien si existe no lo oculta. Y en cualquier caso es censurable, con lo cual lo exigible sería de cara al conjunto de la ciudadanía, porque estamos hablando de nuestros recursos públicos, es saber exactamente qué se va a hacer con la Corporación Pública Empresarial. Y voy otro paso atrás más. Definir exactamente si queremos un sector público empresarial, eso es lo primero. Yo creo que sí tiene que haber un sector público empresarial. Y definir qué tipo de sectores tienen que estar acogidos en el sector público empresarial. Sociedades meramente instrumentales, sociedades que marquen liderazgo en algunas cuestiones clave. La experiencia nos dice en Navarra que cuando desde el Gobierno de Navarra se han tenido las ideas claras y se han dado en puntos clave de cara a tomar iniciativa empresarial pública, se ha acertado. Y me voy hacia atrás en los tiempos con las energías renovables, por ejemplo, que ahí se ha puesto. Por lo cual, creo que el Gobierno de Navarra lo que tiene que hacer es decirnos al conjunto de los navarros exactamente si tiene un plan, y si lo tiene, que lo haga. Pensé yo que me fuerais a abrir este abanico, que nos tenemos que ir a publicidad. Solo una cosa, muy brevemente, Koldo y Gabriel, sí, por favor. brevemente. La sensación que da este gobierno es efectivamente que improvisa. Y va improvisando, no hay un discurso potente detrás, seguramente pues porque además no tiene mayoría y con lo cual pues está haciendo lo que cree que puede o lo que cree que debe, espero, pero fundamentalmente improvisa.
Bueno, la corporación empresarial, como bien se sabe, está dirigida y estratégicamente donde se habla de ello es con su consejo de administración, en la CEPEN, ¿no? No, y que esto forma, ¿no? Sí, Parte, forma según ha parte de explicado la el CEPEN, consejero esta exactamente. mañana, La CEPEN la segunda reforma, ya ¿no? hizo, efectivamente, ya hizo una primera reforma de agrupación, por llamarlo de alguna manera, sectorial de empresas o de agrupación sectorial de empresas. De hecho, el Circuito de los Arcos forma parte, a su vez, junto con el Pabellón Arena, pues dentro de ese compendio de empresas que tiene que ver carácter deportivo. Y bueno, quiero decir que en esa CEPEN, en ese Consejo de Administración, pues ahí está Nay Zastid, ahí está Kolda Mezqueta. Quiero decir que son gente que está participando y obviamente pues entiendo que también teniendo conocimiento de la estrategia que está siguiendo en este tipo de actuaciones. 5 segundos. 5 segundos. Guillermo, Creo más que hay que no. hacer justo exactamente lo contrario de lo que ha hecho Javier. Es decir, no hay que decidir si queremos un tejido empresarial público y luego decidir qué sectores. Habrá que ver los sectores que hay y cómo está el tejido empresarial en general y ver si en algún sector, por considerarlo estratégico, tiene que estar la administración pública. La administración, estaremos todos de acuerdo, que es obesa y tiene que adelgazar y hay todavía hay demasiadas empresas públicas. Bueno, pues hacemos un alto en el camino, 3 minutos, y a la vuelta hablamos de impuestos. Hablábamos en la primera parte del concurso al que se va a someter el Circuito de Navarra y también de la externalización del 51% del Centro de Autoaprendizaje de Idiomas del Gobierno foral, que son parte de las actuaciones que se tienen previsto acometer para adelgazar la corporación pública empresarial. Pero la habitual sesión de Consejo de Gobierno ha sido de todo menos habitual, porque ha habido un buen puñado de asuntos de importancia que se han aprobado. Para empezar, un proyecto de ley que pretende modificar 5 impuestos, como el IRPF, sociedades o patrimonio, son algunos de ellos. En total, 65 modificaciones de diferente interés con las que el Ejecutivo pretende actualizar el mapa tributario a la realidad social de Navarra. Pero además el IVA, porque a partir del próximo mes de enero, los pequeños empresarios no tendrán que adelantar su pago y podrán hacerlo una vez que hayan cobrado las facturas. ¿Qué más nos han contado? Bueno, pues a esto hay que unirle también, al menos para guardar en las hemerotecas, el final de la recesión. Los datos del PIB del último trimestre han llevado al Gobierno de Navarra a anunciar hoy de manera oficial y hablar de crecimiento económico en el futuro próximo. La economía navarra ya no retrocede. Técnicamente, significa que Navarra ha salido de la recesión. El comercio exterior se recupera, empezamos a tener inversión, creamos empleo, mejora el índice de confianza de los consumidores, consumimos y entraríamos en un círculo vicioso que en principio tendría que ser bueno. Bueno, son muchos y variados los asuntos que nos están dejando encima de la mesa. Por empezar por alguno de ellos, Koldo, ¿nos creemos que estamos fuera de la recesión? Por lo menos los datos estadísticos así lo aseguran. Yo empezaría a creer que estamos fuera de la recesión cuando eso se traduzca en el bienestar de la ciudadanía. Y hoy por hoy no veo que esos grandes datos y ese crecimiento del empleo y del círculo vicioso que decía la consejera Goicoechea, en todo caso sería un círculo virtuoso, el día que eso tenga fiel reflejo en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra. Y hoy por hoy eso está, a mí me da la sensación, muy lejos de ser realidad. Guillermo. Creo que hay que diferenciar recesión y crisis. Es decir, yo creo que es bastante objetivo que la recesión llega a su fin. Lo dicen analistas nacionales y extranjeros, lo dicen entidades públicas nacionales y europeas, lo dicen analistas, grandes firmas de inversión y lo dicen los propios inversores. Bill Gates recientemente ha comprado un paquete importante de FCC en España y el otro día el jefe del grupo del Parlamento Europeo en unas declaraciones dijo pues, que España estaba empezando a ser un país atractivo para invertir y él bromeó diciendo que si Bill Gates invierte en España, yo, si tuviera dinero, invertiría en España. Y por lo tanto, yo creo que es bastante objetivo que la recesión está llegando a su fin. Que la crisis empieza a ver la luz al final del camino y que efectivamente los elementos macroeconómicos, los indicadores macroeconómicos son lo primero que se ve. Lo importante es cuando llegan las familias. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eso es lo importante, pero no quiere decir que la crisis acaba cuando llegan, sino ese será el final del proceso, pero que estamos en el principio del fin
se puede ya adivinar por esos indicadores macroeconómicos. 2-3 años, ¿no?, que tarde en llegar. También hay que decir una al cosa, que ciudadano. el empleo es lo último que se nota cuando hay crisis, porque un empresario acaba despidiendo cuando realmente ya no puede pagar a sus trabajadores, y por lo tanto el empleo en la crisis es uno de los últimos signos que se nota, y también de la recuperación, lamentablemente. Javier. Bueno, pues muchísima prudencia, ¿no? Porque con un 0% decir que estamos fuera de la crisis es como el chiste aquel que decía 0 grados ni frío ni calor, ¿no? Con lo cual hace mucho frío. De la crisis, todavía. no, de la recesión. Pero No decrecemos o ya, crecimiento Guillermo, negativo. pero estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? Que hace todavía mucho frío en la sociedad, ¿eh? Es cierto que hay datos que invitan al optimismo, también los hubo en el 2010, ¿eh? Y luego recaímos, con lo cual lo que hay que hacer es seguir apostando, pues bueno, o apostar por una política que estimule realmente la actividad, ¿eh? Y ir caminando pues poquito a poco y no hablar de manera triunfal hasta que realmente, como hemos dicho aquí, llegue la bonanza, pueda llegar a las familias, ¿no? Gabriel. Sí, un poco más de lo mismo. Efectivamente, yo pienso que la consejera, si algo se ha caracterizado a lo largo de todo este periodo de crisis, ha sido siempre de mensajes de prudencia. Y cuando ha estado mal, yo creo que ha salido y ha dicho, ustedes, esto no se arregla mañana, ¿no? Ahora, sencillamente, pues llegan indicadores que lo que tiene que servir no es para decir que hemos llegado a la meta, sino que a lo mejor es que vamos por el buen camino y que sigamos así, ¿no? Y efectivamente, pues todas las medidas, y entre ellas, pues todo esto que se plantea de ley foral, de modificación de impuestos o lo que pueda ser en un futuro la reforma fiscal integral, tiene que ir ahondando y dejando su huella en lo que después sea creación de empleo, creación de economía, ¿no? Es decir, todo lo que se quite de impuesto entra al consumo, todo lo que sea favorecer, por ejemplo, con la medida que se pone, el tema de poder capitalizar el desempleo para poder no solo montar un negocio, sino, oiga usted, a los que ya están montados, quiero incorporar este capital para ser socio, para ser accionista. Pues bueno, creo que eso es ir a alimentar la economía, que espero que se traduzca en empleo, que es verdaderamente la asignatura todavía pendiente. ¿Urge la reforma fiscal? ¿Urge? Parece que sí, ¿no? Parece que sí. De hecho, yo creo que la presidenta Barcina hace un mes o 2 meses hablaba de que iba a presentar una reforma fiscal integral que redundaría en el bienestar de los ciudadanos navarros y en la promoción del empleo, etcétera, etcétera. Y me da la sensación de que estas 65 medidas que han planteado hoy, que tampoco las conozco en su profundidad, pues no son más que un popurrí de pequeñas medidas, que algunas serán muy buenas seguramente y las apoyaremos, otras no nos gustarán tanto y no las apoyaremos, pero la necesidad de la reforma fiscal es evidente, ¿no? ¿Y el consenso? ¿Cómo alcanzamos el consenso? Que es lo que Yo creo nos que preocupa. se ha perdido de nuevo una buena oportunidad por parte del Gobierno de Navarra por abrir la posibilidad a un consenso, ¿no?, al respecto de algo clave y fundamental. Si algo tenemos Navarra como comunidad foral respecto y diferencia a otras comunidades autónomas es esa autonomía fiscal, cierto que limitada dentro de la unidad constitucional, pero hay un margen de maniobra bastante interesante, ¿no? Y aquí, pues como dice Koldo, hace apenas mes y medio la presidenta decía que había que hacer una reforma, hace unos días la propia consejera de Economía decía que la reforma fiscal se iba a hacer en el mes de junio, si no me equivoco, y de repente ahora pues saca esto. De nuevo, como estaba hablando antes, parece que hay cierta sensación de improvisación, con lo cual quizás ha faltado por parte del Gobierno hacer un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas de Navarra, incluso sociales, económicas, sindicales, empresariales, para que pongamos encima de la mesa, como fue en el caso de la Mesa por el Empleo, la visión de todos para conseguir una reforma fiscal. De luego, lo que trate es de garantizar una progresividad real, porque no olvidemos que esta crisis ha ido mal a la inmensa mayoría, pero ha ido bien a unos pocos, y las grandes fortunas en este país han aumentado con la crisis, ¿eh? Y por una parte la progresividad y por otra parte los estímulos económicos. Y yo, a la espera de ver en concreto las medidas, hay medidas que a mí pues me gustan, como es el tema del IVA, que ya se adoptó en el Estado, que es que se abone el IVA cuando se reciba la factura. ¿Sí? Yo creo que la reforma urge. Creo que con la última reforma de 2012 que aprobó el Parlamento, la oposición, no el partido del Gobierno, sino la oposición, hemos perdido competitividad fiscal. Creo que, sobre todo, impuesto de patrimonio e impuesto de sociedades. Hoy en día tenemos que actuar en local, pero pensar en global.
y creo que el dinero no conoce fronteras, por lo tanto pues, hay que fomentar que se cree inversión aquí, que empresas vean atractivos venir a Navarra y por lo tanto sí que creo que era urgente esta reforma. Hay que diferenciar, porque creo que se está ayer confundiendo. Montoro dijo que no era momento todavía de la rebaja fiscal. Tú estás confundiendo actualizar el mapa tributario, que es lo que ha anunciado la consejera, sí, pero al mismo tiempo ha dicho que no confundamos esto con la reforma fiscal que será para primavera-verano. Desde luego hará falta un consenso. A mí me preocupa este tipo de medidas si no tienen el consenso y desde luego la idea que ha transmitido el Gobierno es que la reforma de primavera-verano tendrá que tener suficiente consenso para salir adelante. Pero esto es una cosa distinta, con una serie de medidas que no son parcheos, o sea, son actualizar a la realidad del momento. El IVA es un ejemplo que habéis dado, capitalizar el paro, etcétera, ¿no? Sí. No, un poco en la misma línea. Efectivamente, estos son pequeña batería de medidas que, por otro lado, son proyectos de leyes que van todos los años, a final de año, ¿no? Y que, bueno, y que ahora que se tendrá que debatir y se tendrá que alcanzar los consensos o modificaciones que se estimen, pero verdaderamente el verdadero consenso, el verdadero trabajo está por hacer y es el de la reforma integral fiscal. Lo que no puede ser es que tengamos más presión, o sea, tengamos más presión fiscal en Navarra que en el resto de España, cuando tradicionalmente siempre habíamos tenido un impuesto de sociedades más bajo, precisamente Javier, por las características especiales que tenemos en Navarra. La inmensa mayoría de la carga fiscal recaiga en las rentas del trabajo y no en las rentas del capital. No, pero lo que no se puede es que por querer hacer lo contrario y querer gravar más la del capital, el capital se vaya a La Rioja, yo no quiero que al el País capital Vasco, se vaya. Pero eso no tenemos que hacer dejación de nuestra obligación como ciudadanos, que todo el mundo contribuya en función de la renta que percibe. Sí. Y luego, consenso y diálogo. Y luego antes que estaba siendo Guillermo, bastante... Bueno. Tenemos que avanzar, nos quedan 10 minutos. Quiero abordar otro asunto polémico también de las últimas horas. La etarra Inés del Río ha recurrido la decisión de retener los 30.000 euros de multa que fijó Europa a España por aplicarle la doctrina paro. Dinero que se le ha retenido para compensar parte de la millonaria cifra a la que se le condenó a pagar como indemnización a las víctimas de sus 24 asesinatos. Hoy el ministro de Interior ha dicho en el Congreso que buscará fórmulas que impidan que los etarras y delincuentes más peligrosos cobren subsidios tras ser excarcelados. Respondía así a una interpelación de la portavoz de UPyD, Rosa Díez. Gracia tendría que dejaran de percibir esas ayudas personas que han cumplido con la justicia para que las perciban los terroristas, que ni han cumplido con la justicia, ni se han arrepentido, ni han colaborado con la justicia y efectivamente cuando terminan su excarcelación no han cumplido con aquello que la Constitución persigue en su artículo 25, que es los elementos básicos y mínimos para la reinserción. Estamos dispuestos a estudiar también la posibilidad legal de fijar precisamente como un requisito previo para la percepción de ayudas, la satisfacción de la responsabilidad civil para los delitos graves como el terrorismo. Es decir, que esta etarra, que ha sido condenada por los 25 asesinatos a una responsabilidad civil multimillonaria, no se permita el lujo encima de recurrir que le han de pagar los 30.000 euros. Pero hay algo más. Hoy ha sido en Villava, ayer fue en Tafalla, se votó y se aprobó una moción en la que se calificaba de inhumano el currículum de la etarra Inés del Río. La propuesta fue iniciativa de UPN, que se quedó solo en la votación porque el resto de grupos, Bildu, PSN y los independientes de Tafalla, se ausentaron del pleno. Nuestra condena y nuestra repulsa ante el inhumano currículum de esta etarra Inés del Río y manifestar nuestra solidaridad más absoluta con todas las víctimas. Era la moción de condena aprobada por el Ayuntamiento con los únicos votos de UPN, que se quedó solo en la sala al ausentarse el resto de los concejales durante la votación a iniciativa del Partido Socialista. Podríamos votar a favor de alguno de los puntos del acuerdo incluso, pero creemos que los asesinatos ya están condenados. 26 años de cárcel nada menos. Está claro que algunos confunden justicia con venganza. Instamos al Grupo Municipal de UPN a que retire. En caso contrario, nuestro Grupo Municipal abandonará el Pleno durante la votación de esta moción. Jamás en la vida hubiéramos pensado que el espectáculo tan deprimente como el que ustedes acaban de dar pudiera suceder en este consistorio. Lo siento por todos y procederemos a la votación. En la votación, pues, los ediles de PSN, Bildu e Iniciativa por Tafalla abandonaban la sala. Antes habían dejado clara su postura. Actitudes como esta lo único que hacen es azuzar al fascismo. Rechazamos
categóricamente la actuación irresponsable del grupo de UPN y de esta alcaldía, que está poniendo por encima de la convivencia sus intereses particulares. Estamos a favor de todas y cada una de aquellas víctimas, pero nuestra protesta por intentar sacar partido de esta triste situación. Tras lo ocurrido, la alcaldesa de UPN mostraba su sorpresa y los socialistas daban sus explicaciones. Ciertamente habíamos intentado consensuarla, de hecho pues habíamos rebajado lo que es el texto de la moción pues para aunar sensibilidades. Siempre nuestro recuerdo a las víctimas, por supuesto, nuestro apoyo, pero no, una cosa no quita la otra. Entonces creemos que esta moción no tenía ningún sentido. Inés del Río todavía no se ha dejado ver por su localidad natal. Y polvareda política la que hemos tenido a lo largo de toda esta jornada. Vamos a escuchar al secretario general del PSN, Roberto Jiménez, al que se le ha preguntado precisamente por esto. Ha dicho que asumía la decisión tomada por su grupo ayer en Tafalla. Yo tengo que decir que respaldo la decisión de mis compañeros en Tafalla. Y fue una orientación dada por mí. O sea, no se le responsabilice a los concejales de Tafalla, que no es responsabilidad de los concejales de Tafalla. En todo caso, y lo digo bien alto y bien claro, que se me responsabilice a mí. Yo he sido. Y creo que no he sido sospechoso a lo largo de mi trayectoria de firmeza frente al terrorismo. Y una cosa más. Socialistas y regionalistas han elevado el tono de sus críticas al hilo de lo ocurrido en Tafalla. Esto es inexplicable, es cobarde y es, sin duda alguna, vil. A raíz de las declaraciones inmorables y miserables del portavoz de UPN, exigimos a la presidenta de UPN, Yolanda Barcina, una rectificación y, en caso contrario, valoraremos muy seriamente romper relaciones con UPN. Bueno, pues ese es el resumen. No hemos querido dejar ni una sola voz fuera de todo lo que ha ocurrido para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. A la mesa les pido, aparte de brevedad, ¿hemos avanzado algo, Koldo? ¿La fractura es social? ¿La fractura es política? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que la fractura es social, es una fractura impulsada por, en este caso, por Unión del Pueblo de Navarro, que de una forma, para mí, absolutamente incomprensible, lleva una moción de este tipo a un ayuntamiento y en el que pide, ¿qué pide? ¿Qué pide al Partido Socialista que diga que están con las víctimas en contra del terrorismo? ¿Qué es lo que pide esta propuesta de la alcaldesa de Tafalla, de UPN? A mí me parece absolutamente increíble. Es tercermundista, es de república bananera, es esta mujer que ha hecho unos crímenes horribles, horrorosos, en un número además impresionante, ya fue condenada, ha cumplido su condena, está en la calle, punto. Guillermo. A ver, yo creo que aquí la única fractura social la ha creado ETA. O sea, no dejémonos de tonterías. Es decir, aquí no hay fracturas por UPN, ni por un partido, ni por otro. Yo creo que todos tenemos que estar unidos y sin fisuras. Y a mí me da pena este espectáculo que estamos viendo. Tenemos que estar todos sin fisuras contra ETA y contra su entorno y contra los asesinos. Entonces, a mí me da pena. Yo creo que a mí me da pena, porque creo que el PSN podía haber votado perfectamente esa moción que solamente condenaba y mostraba una repulsa al inhumano comportamiento de esta terrorista y pedía solidaridad con las víctimas, que al fin y al cabo es lo más importante. Todos tenemos que arropar y dar calor a estas víctimas. No me vale el argumento, Koldo, de que el ayuntamiento no es el lugar indicado, porque anda que no estamos acostumbrados a ver día sí, día también, iniciativas, sobre todo de los nacionalistas, en ayuntamientos condenando la política saharaui, los ataques a los palestinos por parte de los israelitas o cosas más peregrinas en ayuntamientos. Y que los ayuntamientos tienen que estar para gestionar el municipio. Pero esto, y tratándose de Tafalla, que es el municipio de esta terrorista, y dado la alarma social que ha creado, tampoco pasaba nada por votar en contra. Ahora, tampoco me parece que sea de recibo la tensión que se ha creado entre unos y otros. Nos hemos desviado. Es decir, ni UPN ni los socialistas tirándose los trastos a la cabeza. Aquí lo que hay que hacer es todos juntos y todos con las víctimas, que son las más perjudicadas. Pero yo creo que está claro que todos estamos con las víctimas, vamos. Yo sé que tú estás con las víctimas y tú sabes que yo estoy con las víctimas. Pues entonces no cuesta nada decir que sí. Y presentar esa moción que solo pretende romper el acuerdo inmensamente mayoritario de la sociedad de estar con las víctimas. Bueno, pero no tiene otra parte, que es mostrar la repulsa
mostrar la repulsa con los asesinatos. Tú también mostrarás repulsa con los asesinatos Hombre, terroristas. La pregunta ofende. Pues entonces, ¿por qué no se puede votar? ¿Por qué no se puede votar? Porque ya está condenada esa persona, porque ya ha cumplido su condena en una justicia democrática, en la que nosotros creemos. Pero no es en más la que una justicia manifestación. democrática. Vamos a escuchar a Javier, por favor. Mira, Guillermo, el domingo es un pasado hubo una manifestación en Madrid organizada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en la cual los dirigentes del Partido Popular fueron abucheados. Ante ese abucheo, Manimar Blanco dijo que se había sido injusto con el Partido Popular. Yo estoy de acuerdo con Manimar Blanco. Se fue injusto con el Partido Popular. Siempre habrá alguien que considere que no es lo suficientemente duro. Y UPN, en este caso, en concreto el señor Sayas, ha traspasado la línea de la crítica legítima para ir hacia el insulto doloroso hacia los socialistas. Son muchos entierros, muchos funerales en los cuales hemos acudido todos de todas las formaciones políticas, como para que el señor Sayas insinúe o diga que los socialistas podemos tener algún tipo de duda al respecto. No se lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir. Aquí nadie ha aplaudido eso, Javier. No, por supuesto que sí, Guillermo. Y exigimos su rectificación. Lo que yo digo, los socialistas no dudamos de ningún grupo político, salvo de aquellos que han jalado la violencia, en su firmeza ante el terrorismo. Luego están las intensidades del discurso, están los posicionamientos concretos. Pero si rompemos esto, no se ha entendido nada. Y quizás el señor Sayas y alguna gente como él no vivieron en profundidad aquello como para valorar realmente lo que hemos conseguido al día de hoy. Hoy no hay ETA, eso hay que valorarlo, no hay que olvidar, y tenemos que tener en memoria siempre las víctimas, pero por favor, caminemos hacia adelante unidos, porque por esta vía mal iremos. Último turno, Sí. Gabriel. Bueno, pues mis primeras palabras van a ser para mandarle un abrazo y mucho ánimo a Cristina, que lo está haciendo fenomenal en Tafalla. Cristina Sota es la alcaldesa de Tafalla. Efectivamente, y esas son mis primeras palabras en el sentido de que ha sido un episodio triste, un episodio que no tenía por qué haber sido, y estoy seguro que para ella ha sido duro, tener que defender solo algo que resulta que todo el mundo comparte y que todo el mundo defiende. Y parece ser también que estamos ante un tema de que, parece que lo presenta UPN y no puede presentar mociones UPN. Resulta que el 16 de agosto de 2011 Bildu presenta una moción en Tafalla para ir contra la doctrina Parot. Y allí se debate y allí se vota. Por cierto, el PSN en contra. El 31 de julio del 2012 Bildu presenta moción pidiendo la libertad de Inés del Río. Se debate y se vota. UPN y PSOE en contra. Parece muy bien. Y resulta que UPN presenta una moción y no se debate. No entiendo. Eso es yo no soy de adjetivos, de verdad. Solamente me quedo con eso. Inexplicable, ¿no? O sea, yo no sé más, no lo entiendo. Luego, por otro lado, pues bueno, dices, ya ha cumplido condena. La condena era 3.800 años, ¿vale? Ha pagado con 26, efectivamente. Aparentemente la justicia sí lo dice y está en la calle. Bueno, para otras cosas se suele utilizar los juicios paralelos de lo ético, de lo justo. Bueno, pues vale. Oye, pues aunque esté en la calle, hay gente que piensa y está dolida, que dice, diga usted, que sí, pero que esta señora enjuició, o alguien enjuició y esta señora ejecutó a 24 personas y ya está. Y no le parece a lo mejor ético que esté en la calle y lo condena, sin más. Y entonces eso sorprende que recientemente que se esté diciendo eso, ¿no? Y otras veces pues se llevan mociones todavía del 36 machacando cuando pensábamos que también eso estaba cerrado. Bueno, hace poco me parece que ha llevado Rubalcaba ahora para mover la tumba de Franco, ¿no? Pues no sé, que si eso es oportuno o oportunista, que no lo sé. Pero yo lo que digo es que lo que no podemos en política es decir, oiga usted, que usted no puede presentar aquí nada para debatir.
¿qué es eso de que me levanto y me voy en un No pleno? pasaba nada por El haberlo. problema no es ese. El problema no es la crítica legítima. Muy brevemente, porque sí que tenemos que como la terminar. que tú estás haciendo. A mí me parece muy bien. No estoy de acuerdo con algunas cosas que dices, pero me parece muy bien el tono y las formas. Pero lo que es inadmisible es lo que hemos visto ahí, que es echarnos en cara. Javier, no hay que cuestionar, yo estoy contigo, no hay que cuestionar la firmeza contra el terrorismo del Partido Pero el señor Socialista. Sayas lo ha hecho. Yo estoy de acuerdo. Bueno, pues, Y eso es pues cada injustificable. uno es responsable de sus actos. Pero no pasa nada tampoco por haber apoyado esa moción. También es verdad. Pero no hay que cuestionar. Gracias a los cuatro. Estados Unidos. Gracias a los cuatro, de verdad. Os volveré a invitar. Seguiremos hablando de esto. Desgraciadamente creo que vamos a tener que seguir hablando Sí, esta de esto. tormenta seguirá. Gracias a los cuatro. Gracias también a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Muy buenas noches.